Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que la versión femenina de Pedro Sánchez, Úrsula de Bruselas, va a exponerse a una moción de censura. Moción de censura que, sin embargo, en España no quieren pedir para Pedro Sánchez, sí que la piden en Europa para Ursula von der Leyen, una moción de censura que todos dicen que no va a prosperar, pero que ha sido pedida por parte de un grupo, una agrupación, un eurodiputado rumano, porque los rumanos le tienen tanta tirria a Úrsula, la bruja de Bruselas. Pues muy sencillo. Porque fíjate lo que pasó en Rumanía, como la injerencia de Bruselas llevó a prácticamente invalidar unas elecciones, inhabilitar el candidato que iba a ganar en esas elecciones, eran las primarias, luego en las presidenciales inhabilitaron a Călin Georgescu y finalmente consiguieron que ganara un candidato, ¿no?, de la línea de von der Leyen europeísta, porque Călin Georgescu era muy en contra, ¿no?, de las políticas globalistas de Europa, ¿no? Qué curioso. Ursula von der Leyen, que va a enfrentarse a una moción de censura por los escándalos de corrupción, el lunes 7 de enero se enfrentará a el debate, un debate que la expondrá, donde la verdad que de ahí saldrán muchísimas cosas, se dirán muchísimas cosas. Tendremos recortes en X, en redes, sobre todas las críticas que le hacen a Ursula von der Leyen, los escándalos de corrupción que ha tapado, etcétera. Pero aún así, ojo con esto, hay que considerar que lo que se dice que no prosperará esa moción y que al final Ursula von der Leyen se mantendrá. Por tanto, es una situación parecida a la que tendríamos en España, ¿no? En la eventualidad de que Feijóo convocara una moción de censura pidiera una moción de censura para Pedro Sánchez, salvo que propusiera un candidato de izquierda de amplio espectro, ya lo comenté en otros vídeos, la posibilidad de que sea Felipe González podría quebrar internamente a la izquierda, al menos ponerla a una reflexión. Sin embargo, Feijóo no quiere exponerse a eso porque teme que al final quien va a ganar la fotografía que va a salir es que Pedro Sánchez gana la moción de censura, ¿no? Feijóo no quiere exponerse a ese más que error, en fin, esa controversia reputacional de alguna manera, mientras que en Europa sí que, aún sabiendo que Ursula von der Leyen va a salir ganando y airosa, porque al final la fotografía que quedará, pese a todo lo que se le criticará a Ursula von der Leyen, la fotografía que quedará, la última foto, que es la que importa, es que ella se mantendrá y que quien ha iniciado esa moción al final no ha prosperado, ¿no? En Europa, esta es la diferencia entre Europa y España, ¿no? En Europa, sin embargo, están dispuestos a jugársela porque consideran que en el fondo no hay detrás de una moción de censura solo una cuestión de mera especulación política, como al final está manifestando quizá pragmáticamente Alberto Núñez Feijóo, diciendo, oye, como no la voy a ganar, no la voy a presentar. Pero también una componente moral que hay que tener en cuenta, motivo por el cual en Europa lanzan la moción de censura, porque consideran que un momento histórico importante, una serie de élites que están imponiendo una serie de políticos, candidatos, mandatarios, para llevar adelante unas agendas verticales de arriba hacia abajo, independientemente de lo que quieren los europeos, que no preguntan si los europeos, por ejemplo, quieren el euro digital, ¿no? Si los europeos quieren que Europa sustente a Ucrania. Hay toda una serie de cuestiones que no se cuestionan precisamente y se lanzan consignas, ¿no?, preconfeccionadas desde la esfera del globalismo para que compremos un determinado producto político
qué es el globalismo, qué es la agenda woke, qué es el mundo multipolar, porque en el mundo multipolar hay mucho dinero nuestro, de contribuyentes, que luego al final los países, los gobernantes que son afines a esta élite, van metiendo en organizaciones de cooperación internacional, en estructuras supranacionales, donde ese dinero al final se reparte entre unos pocos. Es una sociedad delinquir que ha hecho de la corrupción una forma de gobernanza legalizada y que algunos están viendo que no funciona, que esto no atiende a lo que quieren los europeos, y entonces levanta la mano. Y yo me pregunto si hasta qué punto en España, más allá del mero cálculo político, quizá Núñez Feijóo, por un deber moral, para que conste para la posteridad que alguien quiso frenar ese avance reaccionario de un gobierno autocrático hacia la demolición del Estado de Derecho. Fíjate que ayer en unas declaraciones, creo que era a la cadena SER, Àngels Barceló, Félix Bolaño decía que, que este gobierno no puede caer porque, pese a ser corrupto, bueno, sí, somos corruptos, pero lo hacemos por vuestro bien. Este era el sentido. Lo hacemos porque al final es mejor que sea así. Es como decir, bueno, la corrupción es un elemento, digamos, un efecto colateral mínimo frente a todos los cambios, ¿no? Frente a, decía, una agenda progresista, ¿no? De transformación del país. Y en efecto están llevando a cabo una transformación. Lo que pasa es que no ha querido decir qué tipo de transformación. Porque estamos yendo hacia una autocracia, estamos yendo hacia un estado dictatorial, estamos yendo hacia la creación de una estructura en la que unos criminales podrían estar blindándose en el poder, como ha pasado en Venezuela, y convertirnos, ¿no? en un estado, no digo una narcodictadura como la de Venezuela, ¿no? Pero quién sabe, tal vez en una cleptocracia, ¿no? Donde hay, bueno, unos cuantos que, diciendo que lo hacen por el bien de su ciudadano, porque ellos están en una atalaya moral que sabe muy bien qué es lo que quieren los ciudadanos y no le hace falta preguntar, dicen lo que es bueno y hacen obran para que así sea, ¿no? Algo distópico, y yo creo que en este momento histórico es importante posicionarse, ¿no? Qué mal quedaría para la historia un Alberto Núñez Feijóo que, pudiendo lanzar una moción de censura, decide no hacerlo por un mero cálculo político y que no quede en los anales, en los almanaques, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las agendas, ¿no? Donde se transcriben, ¿no? Todas las sesiones parlamentarias, ¿no? La historia de la democracia española, que no quede para la historia que en este momento, ¿no? Alguien quiso levantar la mano e intentar hacer algo para frenar esto. En Europa lo han intentado. Pero qué curioso, que lo han intentado contra la jefa de Alberto Núñez Feijóo. ¿Será por eso que Alberto Núñez Feijóo, viendo lo que tiene que sufrir su jefa, decide no hacerlo con Pedro Sánchez en España? ¿Tú qué opinas? Quiero conocer tu punto de vista. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.